Buenos días. Los españoles afrontamos una de las derrotas más duras de lo que llevamos de esta legislatura. Y digo los españoles porque somos la inmensa mayoría los que vamos a sufrir esa entente entre la ultraderecha catalana, Junts, la ultraderecha española, PP y Vox. Ellos son los que nos han derrotado a la mayoría de españoles. El decreto que, entre otras cosas, incluye la revalorización anual de las pensiones y las ayudas al transporte público, no sale por el voto en contra del PP, Junts y Vox. Han confirmado su rechazo al texto presentado por el Gobierno con el amplísimo paquete de medidas que ya están en vigor y que han sido tumbadas por ellos. Al tenor de la intervención de la portavoz de Junts, la antigua convergencia del 3% y del Pujol, ese ladrón que tuvimos de presidente en Cataluña durante 24 años, Nogueras, la portavoz, dice que la reunión mantenida esta semana en Bruselas entre Santos Cerdán y Carles Puigdemont acabó en fracaso y no sirvió para reconstruir los puentes volados antes de las vacaciones de Navidad, cuando se desmarcó con la exigencia de una cuestión de confianza al presidente del gobierno. Como si fuera Puigdemont el que mandara. Es un cobarde, todos lo sabemos, salió huyendo. Es en este momento cuando me pregunto si mereció la pena el desgaste que supuso al gobierno de coalición y especialmente al PSOE la promulgación de la ley de amnistía para salvarle el culo a Puigdemont y a todos los de su alrededor, la oligarquía catalana, la ultraderecha de Cataluña. Y es por supuesto que sí mereció la pena, por todos los que vivimos en Cataluña, sean del partido que sean, y voten a quien voten. Otra cosa es ver cómo un cobarde como Puigdemont se aprovecha de esos 7 votos que dan mayoría para gobernar y los usa en su solo y exclusivo beneficio. Decía, lo que hoy molesta a Jung es el trilerismo, su mentira, sus manipulaciones, su prepotencia, su chantaje, sus incumplimientos. Lo dice la portavoz de un partido que tiene como presidente a un cobarde. Y esto lo ha dicho la portavoz de Junts, la convergencia del 3%, para defender que votará en contra de los 3 decretos que se votan este miércoles, que se han votado. Y dice, estas medidas ni se han votado ni se han debatido, estas medidas no forman parte de nuestro programa electoral. Claro que no. Vosotros lo único que queréis es bajar impuestos a los ricos y machacarnos a los pobres. Y sigue, no tienen mayoría, es indecente tú y Puigdemont, y todos los que van detrás de vosotros y los que os votan. Han de dejar de hacer el trilero y el resto tienen que dejar de votar que sí a cambio de nada. Si siguen basándose en este chantaje, ellos van a seguir con el chantaje. Encima amenazas. El discurso ha estado cargado de reproches a los supuestos incumplimientos del PSOE de los acuerdos que firmaron hace un año. Acuerdos de lo que solo ha hablado de la transferencia de las políticas de inmigración, porque no ha hablado de nada más. Precisamente en el marco de una negociación sobre otros 3 decretos que el gobierno buscaba aprobar y para los que necesitaba el apoyo de Junts. ¿Qué otros acuerdos del año pasado? Aparte de salvarle el culo a Puigdemont, ¿qué más quiere Puigdemont? Para él, porque para la gente no quiere nada. Para los catalanes se lo pasa por el forro de los lereles. Parece ser que el Ejecutivo se comprometió a traspasar a Cataluña las competencias de inmigración. Una negociación que todavía sigue atascada, vaya usted a saber por qué, pero no creo que sea eso lo que hace votar en contra de las pensiones, el salario mínimo, las ayudas al transporte. No, hay algo más. Hay cositas que quiere Puigdemont para él y que no se las va a dar Pedro Sánchez jamás, ni el gobierno de coalición.
Hace un año que se cerraron unos acuerdos que no se han visto sustanciados. Y dice la tía con toda la jeta, estamos hasta las narices de que engañen a la gente. No, vosotros sois los que engañáis a la gente. Y sigue, y nos preguntamos hasta cuándo otros partidos se van a seguir comiendo estos chantajes. Y esto va por Esquerra Republicana, claro. Con quien, evidentemente, en Cataluña mantienen una pugna por la hegemonía del independentismo. Ellos, independentistas, y una sí de grande. El PP votará no a ese decreto Tampra, pero impulsará una ley que proteja a los jubilados de nuestro país. Sí, claro, con el 0,25%. Eso decía el portavoz del PP. Y decía, el regalo que el gobierno hacía al PNV en forma de palacete en país no cuenta con el apoyo del Partido Popular. Con ese regalo el PP se refiere a una medida incluida en el decreto denominado Ómnibus, la devolución al PNV de la histórica sede del gobierno vasco en el exilio de París, que les fue expropiado por la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un edificio que el régimen franquista arrebató a la formación Yetzale en 1951. Desde 2009 alberga la sede del Instituto Cervantes en París. Justo después de la intervención de la portavoz de Junts, el portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha reprochado a Nogueras, la portavoz de Junts, de Convergencia, sus ataques, que ha despreciado como mentiras. Hoy se materializa una mayoría que ya existe, por supuesto, la mayoría de Vox, PP y Junts. Dejen de mentir de forma miserable. Dejen de decir que no forman parte de ningún bloque. Cada vez que uno dice que no es de izquierdas o de derechas, es de derechas y en su caso, añado yo, de ultraderecha. Son muy de derechas, tan de derechas que votan junto al PP y Vox, para su vergüenza. Ha criticado. Vamos a hablar de lo que es la subida de las pensiones y el escudo social, que estos tres partidos han votado en contra. Este decreto incluye la subida general de las pensiones del 2,8% en 2025, según la inflación media de 2024, es decir, un aumento de entre 500 y 600 euros de media para proteger el poder adquisitivo de cerca de 11 millones de pensionistas, entre jubilados 10,3, más clases pasivas el resto. Además se prevé un aumento mayor para las pensiones mínimas y las no contributivas del 9% para estas últimas, según contempla la reforma de 2021. Para ir acortando la brecha con el umbral de la pobreza, estas subidas se quedan ahora en el aire, pendientes de que el gobierno encuentre otra solución. Otra política clave de este gobierno de coalición para proteger la capacidad de compra de los más vulnerables y para reducir la desigualdad es la subida del salario mínimo interprofesional. Mientras se está negociando el aumento de este 2025, el decreto Ómnibus prorroga el incremento de 2024 que supone una subida acumulada del 54% desde 2018. Al igual que con las pensiones, este aumento se queda en el aire en enero. En febrero ya no se cobrará. Otra medida clave de este nuevo escudo social es la prórroga durante los primeros 6 meses de 2025. Son los descuentos en el transporte público, tanto por el respiro que supone para el bolsillo de millones de familias, como porque favorece una movilidad mucho más sostenible. Los expertos vienen celebrando esta política como una de las más eficaces en la lucha contra la inflación desde 2021. También es una medida focalizada de protección de los más vulnerables la prórroga del bono social eléctrico, mientras el decreto Ómnibus reúne otros cambios en la factura de la luz con subidas de impuestos tras la normalización de la inflación junto a otras ayudas para La Palma, la prohibición de los desahucios o para las zonas afectadas por la Dana. Todo esto se lo han pasado por el forro de los lereles. Feijóo, Puigdemont y Abascal. Que luego no vayan diciendo que el gobierno no ayuda a La Palma, que si no ayuda a la Dana, que si Valencia no sé qué. No, mentiras. Todo esto se lo han cargado ellos. Todas estas políticas quedan paralizadas con el fracaso
de todos los españoles en el Congreso este miércoles, gracias a que Feijóo, el narcotraficante, Abascal, el rey del chiringuito, y Puigdemont, un cobarde que huyó dejando a su gente atrás, pues les ha salido de sus laureles. Yo espero que el presidente encuentre la fórmula y la encuentre más pronto que tarde y que les refriegue en todos los morros lo que han hecho. Los españoles no nos merecemos esto. Los pensionistas no nos merecemos esto. Los trabajadores no se merecen esto. Las familias no se merecen esto. Estamos en una situación que necesitamos que todo el mundo arrime el hombro. Y lo único que estamos viendo es una pocilga infecta de cerdos que hacen de la política su modo de vida. Puigdemont, Feijóo, Abascal, sin contar con los que tienen por detrás: Ayuso, Moreno Bonilla, Mañueco y toda la banda. Y esto es lo que ha dado todo de sí la votación de hoy en el Congreso. Confiemos en el presidente. Él sabrá cómo hacerlo.